Muy buenos días, hermanos. Una vez más nos reunimos este domingo para aprender de las enseñanzas de Jesús. En este domingo en que el Evangelio es un hermoso relato de fe. Así que los invito a escuchar atentamente, orando al Espíritu Santo para que nos dé la luz y la sabiduría necesaria para profundizar y comprender las palabras de Jesús. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio la vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: Tu hija ya murió, ¿por qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar, les dijo: ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde estaba ella. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida, la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Hermanos, hermanas, es palabra del Señor. Qué hermoso relato. Un relato que tiene un gran significado, ya que encierra dos episodios importantes. Jairo, por un lado, que acude a Jesús a pedirle la sanación de su hija.
Jairo, un jefe de la sinagoga, un hombre que conocía la ley y las costumbres judías y que va a rogar a Jesús por su hija. Y el gesto de postrarse ante él es un gesto de humildad y de sencillez. Es decir, hay un reconocimiento hacia Jesús, a pesar de ser jefe de la sinagoga, quiere y desea un bien, y el bien es para su hija. Y por otro lado, tenemos a esta mujer que nos cuenta el Evangelio que hace 12 años que padecía flujo de sangre, hemorragia. Era una mujer que por su enfermedad estaba apartada de la vida pública, ya que era impura, y que ante quizás su desesperación, ya que nos cuenta el Evangelio que había gastado todo su dinero en encontrar la cura y sin encontrarla, y en su desesperación acude a Jesús. Acude a Jesús con temor, con miedo, pero toca el manto y se siente curada, sanada. Es decir, son dos personajes que nos animan a no dudar de quién es Jesús. A pesar de nuestras historias particulares, a pesar de nuestras historias familiares, o a pesar del oficio o del trabajo que desempeño, el llamado está a confiar en Jesús, a que cada uno sea audaz y acudamos hacia Él, ya que Él es la fuente de la vida, ya que en Él está nuestra salvación. Y no vivamos separados de Él. A veces la sociedad o la pandemia nos han hecho vivir separados de Dios. De hecho, la gran pandemia de hoy es que estamos separados de Dios, nos hemos distanciado tantos de Él que a veces no somos capaces de acudir hacia Él. Jairo y la mujer son ejemplos que deben animarnos a acudir a Jesús. Y no acudir a un Jesús que nos han contado o a un Jesús que me he creado, sino que a Jesús real, a aquel Jesús que está con nosotros, que prometió estar junto a nosotros hasta el final de los tiempos, aquel Jesús que ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre, es decir, a un Jesús concreto, a un Jesús de carne y de hueso glorificado. Te animo a eso, a tener fe, una fe profunda y perseverante, como Jairo y como la hemorroísa. Y ante esta fe que ellos han depositado en Jesús, ante este Señor, fueron capaces de experimentar en sus propias vidas el gran milagro. Por un lado, la mujer es sanada de su flujo de sangre, le devolvió la vida a Jesús, porque perder sangre es perder vida. Jesús le devuelve la vida y una vida nueva y renovada, una vida que le permite integrarse a la cotidianidad de la historia. Ya no es una separada, una impura, sino que recupera su dignidad de mujer, su dignidad de ser parte de un pueblo, pero sobre todo su dignidad de ser hija de Dios. Y es lo que estamos llamados a recuperar, eso que somos tú y yo, somos hijos de Dios. Es por eso es el llamado a ir hacia Él. Solamente Él puede demostrarte quién eres, así como le mostró a esta mujer hemorroísa. Eres mujer, eres hija de Dios, tienes derecho a la vida y una vez más Dios te lanza la vida sin tener en cuenta tu enfermedad o tu historia, sino que es tu fe la que ha renovado
tu vocación. Y por otro lado, vemos cómo Jairo, a pesar del temor que llevaba, o a pesar de los malos augurios o de los malos comentarios que le traían que ya su hija ha muerto, Jesús le dice: ten fe, cree, cree. Y es la palabra que también está dirigida hoy: creamos, creamos en la vida, creamos en la presencia de Dios, creamos en la presencia de Cristo. Así como Jairo, que también presenció la sanación de su hija. Jairo, un hombre quizás temeroso, un hombre que conocía la ley, como había dicho anteriormente, pero que su fe le hace romper moldes y tradiciones y se acerca a Jesús, a este maestro no tan bien mirado en su época, pero acude, rompe, es audaz, es valiente. Y por esta valentía, por su fe, es testigo del poder de Dios en su propia hija, en medio de su familia. Ese es el llamado de esta jornada, en que a veces nos desanimamos y nos desesperanzamos. Y es por eso que el Evangelio de este domingo es un llamado a renovar la fe, a mirar a Jesús, a creer en el corazón que para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible si tú tienes fe, y una fe profunda en Él. Una fe que lleva a mover montañas. Una fe que nos lleva a descubrir lo grandioso que es la vida y lo grandioso que es el don de Dios. No tengamos miedo. No nos dejemos vencer por el desánimo ni por las voces que están a nuestro alrededor que nos puedan desanimar. Sabemos que estamos en una situación crítica sanitaria. Es verdad que debemos cuidarnos y ser responsables, pero no nos pueden meter miedo ni acobardarnos frente al poder de Dios. Dios tiene la última palabra sobre nuestras vidas y sobre la historia. Es un llamado a cerrar los oídos y el corazón, como Jairo, aquellos que habían venido a lamentarse que ya su hija había muerto y que ya no había nada que hacer. Seamos como Jairo, seamos como la hemorroísa. Abramos el corazón, abramos los oídos, abramos nuestros sentidos espirituales para ver y escuchar a Dios. Y pidamos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría necesaria para que cada día optemos por la vida, así como nos dice el libro de la sabiduría. Dios nos ha creado para la vida y para vivir. Y esa vida que Dios ha determinado la encontramos yendo a Jesús, ya que Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Muy bien, hermanos, desde el hogar les deseo un buen domingo, una buena semana y un saludo a todos los Pedro y Pablo en sus días. Y que esta semana sea una semana de crecer en la fe. Te desafío a hacer actos de fe diario, pequeñitos, pero que nos ayudan a que vaya siendo renovada. Quizás un día decir: Señor, en ti confío, Señor, pongo en ti mi confianza, o simplemente: Señor, creo en ti. Te desafío a hacer estos pequeños actos de fe que
te van a ir ayudando a tener esa presencia constante de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, como dije anteriormente, que tengan un bendecido domingo y una bendecida semana. Y no olviden el desafío. Hagamos actos de fe para seguirla alimentando y pueda ir creciendo. Adiós.